¿Qué es mejor, comprar una casa o vivir de alquiler? Y esa es la eterna pregunta para muchísima gente. Y más en un sector como el inmobiliario, que estamos escuchando que si hay burbuja, que si no hay burbuja, que si los precios van a seguir subiendo, que si van a caer de golpe, que las hipotecas están carísimas, los alquileres también. ¿Qué hago? Pues bien, lo que tienes que hacer lo vas a decidir tú. Yo lo que voy a hacerte es explicarte de una forma lo más rápida y lo más sencilla posible las dos situaciones. Los pros y contras de comprarte una casa para vivienda propia, o bien cuáles son esas ventajas y desventajas que tiene vivir de alquiler. Así que dicho esto, vayamos al tema. Si te das una vuelta por YouTube vas a ver que hay vídeos que te dicen que es mejor vivir de alquiler y otros que te dicen que no, que mejor vivir en una casa propia. Y yo lo que te digo es que depende. Sí, porque realmente no hay una opción mejor que otra. Todo va a depender pues de tus prioridades, de tu perfil económico y también obviamente de la situación en que se encuentra el mercado inmobiliario y más en tu zona de donde me estés viendo. Y es que hay un error muy común que es comparar el alquiler con una hipoteca. Es decir, ver lo que te puede costar un alquiler, compararlo con una hipoteca sobre una posible compra de una casa para vivienda y si el precio es parecido la gente decide comprar. Y ese planteamiento, como vamos a ver, no es del todo correcto. Vamos, que comparar el pago de un alquiler con el pago de una hipoteca es realmente comparar cosas mucho más distintas de lo que creemos. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver primero las 3 claves que deberías tener en cuenta para tomar una decisión si estar de alquiler o invertir en una hipoteca para comprarte tu casa para vivir. Y al final del vídeo, y lo más importante, vamos a hacer una comparativa para que puedas ver cuál es la mejor opción según tu perfil. Aquí la primera clave que debes tener en cuenta para tomar una decisión son tus ahorros. Y es fundamental la cantidad de ahorro de la que disponemos, pero más importante es aún saber a qué queremos destinar esos ahorros. Básicamente porque para comprar una vivienda hay que tener ahorrado más o menos un 30% del valor de ese inmueble. ¿Y por qué un 30%? Pues bien, un 10% va destinado a esos gastos de hipoteca y compraventa. Es decir, un poquito todo el tema de impuestos y comisiones de todo el papeleo. Y el otro 20% va destinado al capital no financiado. Es decir, todo ese dinero que el banco no nos presta y que nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo, lo que viene a ser la entrada de la casa. Y eso es porque los bancos suelen financiar alrededor de un 80% de la tasación. Pero aquí también depende un poquito de tu perfil económico y qué es lo que le puedes ofrecer al banco para tener unas condiciones u otras, a nivel de intereses, de cuotas o el plazo a pagar. Así que para saber si te puedes permitir esa hipoteca o no, debes tener en cuenta tus ingresos, ya que no resulta nada recomendable meterse en una hipoteca si esa hipoteca va a cubrir más del 40% de tus ingresos. Imagina que ingresas $2.000 al mes. Tu hipoteca debería ser como máximo de $800 al mes. Por eso mismo es muy importante antes de tomar una decisión pues que hagas un poquito estos cálculos para saber hasta dónde puedes llegar. Así que si no se dan estas condiciones de ahorro e ingreso, probablemente sea más rentable estar de alquiler. La segunda clave a tener en cuenta es el compromiso a largo plazo. Y este aspecto resulta fundamental para decidir si ir de alquiler o comprar. En el caso de querer comprar, ese compromiso a largo plazo lo vas a tener con el banco. Además de pagar esa hipoteca vas a tener que asumir gastos de cuotas o el IBI. Así que va a ser planteable si sabes que vas a estar en un largo periodo de tiempo en esa casa, ya que hay que tener en cuenta los gastos a la hora de comprar o vender que suelen ser alrededor de un 7 o 8%. Y esos gastos se pagan tanto cuando compras como cuando vendes. Por eso en estas situaciones es mucho más normal estar de alquiler, ya que ese compromiso a largo plazo no lo tienes con el banco sino con el propietario de ese inmueble. Y los contratos de alquiler son muchísimo más cortos que una hipoteca. Así que si eres alguien que se está moviendo bastante, ya sea porque te gusta o simplemente por tu trabajo, el alquiler va a ser mucho más recomendable en este caso. Porque aquí no va a haber ningún tipo de gasto cuando acabe el contrato de alquiler. Simplemente si te quieres ir a vivir a otra casa, pues lo haces. Así que por todo esto es muy importante que tengas un poco una previsión del plazo. La tercera clave a tener en cuenta es la evolución del precio de la vivienda. Y en este punto es muy importante que te informes bien, tanto del precio de la vivienda para una compra como del alquiler, ya que ese precio va a ir evolucionando, se va a ir moviendo en función de la situación económica de cada país. Porque un aspecto muy importante que tienen los inmuebles es que van ligados a la inflación. Es decir, que suele estar muy correlacionado con la subida o la bajada de la inflación. Si los tipos de interés están subiendo, lo va a hacer la inflación y
y eso va a llevar una mayor subida tanto de los alquileres como del precio de las viviendas. Entonces ahí hay que estar un poquito al loro de lo que está pasando, básicamente para saber si es un buen momento para invertir nuestro dinero en un inmueble. Como ejemplo, recordemos lo que pasó en 2007 que todos conocemos. En ese año se estaba construyendo sin ton ni son. Y como el precio del inmueble no paraba de subir en ese entonces, pues todo el mundo construía, ya que esperaban que después de construir ese precio siguiese subiendo y tener así grandes beneficios. Pero nadie se paró a pensar en ese momento que a lo mejor no había tanta demanda, que simplemente no había tantas personas para ocupar tanta construcción de inmuebles. Entonces llegó un momento que la burbuja explotó y todas esas personas que invirtieron mucho dinero en la compra de inmuebles en ese auge inmobiliario que había en ese momento, vieron cómo todo se desplomaba. Así que antes de decidir también vas a tener que analizar o preguntar un poquito en qué momento está el mercado inmobiliario, pues para evitarte posibles sustos en un futuro. Y ahora sí, vamos a ver cuándo va a ser mejor comprar y cuándo va a ser mejor alquilar. Va a ser mejor comprar, pues obviamente cuando quieras ser propietario, pero como acabas de ver, ser propietario está muy bien, pero vas a tener que correr con más gastos aparte de la hipoteca, como el IBI, gastos de comunidad, etc. Y además aquí debes saber que se destina alrededor de un 1% del valor de ese inmueble para reparaciones y reformas de esa casa todos los años. Así que es algo que también deberías añadir. También será una buena opción comprar si tienes un buen perfil económico y ahorros, ya que eso te puede permitir conseguir hipotecas con mejores condiciones. Pero para saber cómo elegir la mejor hipoteca en caso de que sea tu caso, por aquí arriba te voy a dejar un vídeo donde te lo explico todo detalladamente. Será una buena opción comprar si obviamente encontramos buenas oportunidades en el mercado, como sería un ejemplo de la gente que compró los inmuebles justo después de que explotase esa burbuja inmobiliaria en 2008 y consiguiendo pues realmente unas gangas inmobiliarias brutales. También va a ser una buena opción si contemplamos el largo plazo, ya que si realmente decides y sabes que esa casa vas a estar pues un largo periodo de tiempo, pues es interesante comprar, porque de estar periodos cortitos de tiempo, pues bueno, te van a echar a impuestos y comisiones. Y aparte de todo esto, al ser propietario también tienes que tener en cuenta la revalorización, es decir, que ese inmueble que es adquirido probablemente vaya aumentando de valor con el tiempo, que en el caso del sector inmobiliario es alrededor de un 4% anual. Y ahora veamos cuándo va a ser una mejor opción alquilar. Pues aquí todo lo contrario, no quieras dolores de cabeza y no quieras ser propietario, que hay mucha gente que esa opción le interesa mucho, ya que de esa forma no estás ligado a largo plazo con el banco ni con sus intereses, y saber que vas pagando una cuota fija de alquiler y ya está. Mejor que te veas de alquiler si no tienes un buen perfil económico y no tienes ahorros, porque si no podrías acabar endeudado y meterte en líos. Pero ojo aquí, puede ser que tengas unos ahorros y no los quieras dedicar en la compra de una casa. Como hemos dicho, el valor de las propiedades sube alrededor de un 4%, es decir, que si con esos ahorros consigues unas inversiones que te den más de un 4%, probablemente sea muy interesante estar de alquiler y sacarle más rendimiento a tu dinero pues con otros activos. Así que ojito con esto. Porque además recordemos que para comprar un inmueble debes adelantar bastante dinero, como hemos dicho, el 30% del valor del inmueble. Entonces, si es tu caso, probablemente ese dinero lo quieras destinar a otro tipo de inversiones que crees que van a tener más rentabilidad que esa casa. Así que eso ya cosa tuya. Y también va a ser interesante el alquiler, como es obvio, cuando estamos contemplando el corto plazo. Pues si eres una persona que viaja mucho por trabajo o por ocio, pues no te ligues al banco. Y si es así y estás metido en una hipoteca, pues no vayas comprando y vendiendo. Simplemente una opción puede ser poner esa casa a alquilar y tú sigues viajando y estás de alquiler. Así que ahora es cosa tuya coger todos estos puntos que hemos visto en este vídeo y analizar cuál es tu situación, e ir punto por punto para saber cuál es la decisión que debes tomar, si comprar o alquilar. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que el vídeo te haya gustado, sobre todo que te haya ayudado. Si crees que este vídeo le puede echar un cable a alguien más, compárteselo. Nos vemos en el próximo vídeo.